Bueno, hola a todos, continuamos con este curso de C Sharp. Vamos a hacer el cuarto video y en este capítulo vamos a realizar el controlador de usuario, el que se va a encargar de gestionar todas las operaciones de usuario, las altas, las modificaciones, etcétera. Hay varias formas de hacerlo. Yo creo que lo voy a hacer de las dos maneras, como para que no quede afuera. Pero de todas formas voy a empezar por la primera, que es la que más me gusta, y aquellos que después trabajen con Laravel, un framework de PHP, se van a sentir más cómodos. Bueno, primero deberíamos agregar a nuestro proyecto una nueva clase que va a ser la encargada de controlar todas las operaciones de usuario o toda la lógica que tenga que ver con el modelo de usuario. Bien, si hacemos clic derecho, vamos a la opción agregar. Vamos a agregar una nueva clase y la vamos a llamar User Controller. Le vamos a dejar la letra C como haciendo referencia a clase y va a ser la clase User Controller o controlador de usuario. Bien, ponemos agregar y listo. Bueno, ¿qué va a tener esta clase? En principio vamos a crear el primer método, que va a ser el que va a agregar nuestro usuario a la base de datos. Vamos a dejar un espacio. Vamos a poner así: public static int agregar usuario. Vamos a ponerle user mejor, agregar. Bien, ¿qué es lo que va a recibir este método? Va a recibir un objeto que se va a crear en el formulario y que luego lo va a insertar en la base de datos. O sea que el dato que va a estar recibiendo va a ser un dato de tipo objeto. Para eso tenemos que llamar a la clase usuario. Y me estaría faltando algo que ahora lo vamos a ver. OBJ user. Acá me estaría faltando agregar using system.data y el using, porque vamos a trabajar con base de datos, mysql.data.client, mysql client. Bien, otra de las cositas que estaría faltando es que no me está tomando la clase, así que vamos a generar clase usuario. Perdón, no, usuario no me está tomando porque no la llamé como C persona. Ahí está. Ahora sí, tenemos un método público estático int agregar usuario. ¿Por qué le puse int? Porque va a tener un valor de retorno de tipo entero, que va a ser lo que la base de datos me devuelva. Bien, vamos a poner int retorno igual 0. Igual no es necesario poner esto yo lo pongo más que nada para después hacer una validación. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente: primero deberíamos crear la consulta, la que se va a encargar de insertar el nuevo registro. Va a ser un string, la vamos a llamar consulta, y a qué va a ser igual insert. Recuerden que esto es una sentencia de SQL, no voy a hacer un tutorial de SQL, pero es muy sencilla, que lo pueden buscar en internet. Usuario, sí, usuarios, y los campos que vamos a afectar. Tenemos uno que se va a llamar nombre, coma, apellido. Yo esta base de datos todavía no la creé, pero los dos campos que va a tener va a ser
nombre y apellido más un ID que se va a encargar la base de datos de gestionarlo. Bien, continuamos. ¿Qué sería lo que sigue? Los valores que vamos a agregar. Luis. Y acá tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a poner una comilla simple porque tenemos que concatenar los datos que van a llegar desde el objeto user. Así que lo que hacemos es con el signo más poner obj user punto, el primero va a ser el nombre más comillas dobles, comillas simples, coma, más el segundo que va a ser el apellido. Bien, ¿qué es lo que sigue? Cerrar la sentencia. En que, ahí está. Cerrar la sentencia, bajar un espacio, ahí, más comillas dobles, comillas simples y un paréntesis. Cerramos la sentencia. Fíjense en lo que hice. A ver, en primer punto agregué las dos librerías, el System Data y el MySQL Data, porque vamos a trabajar con datos y con la base de datos, perdón, MySQL. Creo un método de tipo método estático que va a recibir como parámetro un objeto, bien, de tipo cPersona. En cPersona nosotros habíamos definido dos atributos, el nombre y el apellido, bien. Luego lo que hago es crear una variable de retorno que va a ser para validación, que va a tener dos valores, true and false, que puede ser 0 y 1, que después lo podamos utilizar. Creo una variable de tipo string que va a ser la consulta, que me va a guardar la base de datos, en este caso va a ser un insert. Y le digo que me inserte dentro de la tabla de usuarios, todavía no la creé, pero la estoy por crear. Y que me afecte los campos nombre y apellido. Luego le digo que a esos campos nombre y apellido ingrese los valores. ¿Qué valores? Los que voy a tomar del objeto usuario. Este obj, cuando yo le pongo punto, hace referencia a los métodos get and set. En este caso lo que estamos haciendo es llamar a la propiedad get del objeto usuario, el cual nos va a retornar el valor que tenga almacenado. Luego lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien, vamos a utilizar ahora un comando que está en la clase MySQL command, perdón, MySQL esperen que no me lo está tomando, MySQL command, ahí está. A este objeto MySQL command que vamos a crear se va a llamar cmd de command. Lo podemos poner cualquier nombre si quieren, pero yo, una cuestión de ya costumbre. Y lo que vamos a hacer es un new para instanciar la clase MySQL de MySQL command. Y dice que recibe varios parámetros. En este caso le tenemos que pasar la consulta, que la creamos arriba, en una variable, coma. Y ahora tenemos que llamar a nuestra clase conexión. ¿Se acuerdan que la habíamos creado? Es una clase conectar donde teníamos todos los parámetros de conexión. Lo que vamos a hacer acá es llamar a esta clase conectar, y dentro de esa clase hay un método que se va a encargar de conectar. Ponemos ese conectar punto y fíjense que nos aparece el método conectar. Lo seleccionamos, paréntesis, paréntesis, y cerramos la consulta. Esto lo que va a hacer es conectarse a la base de datos y ejecutar la consulta que tengo almacenada en esta variable. Acto seguido lo que hacemos es
ponerle que nos retorne, perdón, me equivoqué, lo que vamos a hacer es llamar a retorno, que va a ser igual a ¿qué? A lo que devuelva la base de datos. Cuando nosotros ejecutamos la consulta, la base de datos nos va a devolver un valor true and false. Este valor lo podemos utilizar después para validar si se hizo bien la consulta o no. En este caso no lo voy a hacer, pero de más no está ponerlo. Le decimos que este objeto cmd llame el método execute non-query. ¿Qué quiere decir? Que se va a ejecutar y no va a hacer un query, es una devolución, o sea, cuando hacemos un select y nos devuelve todos los registros. Le decimos execute non-query, cerramos y luego lo que decimos es que haga un return de la variable retorno. Bien, ya tendríamos nuestra clase userController. Vamos a salvar todo. Luego tendríamos que ir al formulario, al botón agregar, y lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros cuando, ¿se acuerdan que apretábamos el botón y creábamos un objeto que le pasábamos los atributos a través de los txt? Lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente, dar de alta a este usuario en la base de datos. Para eso lo que vamos a hacer es crear el objeto y como habíamos creado una clase que se llama, la clase se llamaba cUserController, y si apretamos punto tenemos el método que se llama agregar user. Este método agregar user está esperando recibir por parámetro un objeto de tipo ¿qué? De tipo persona. Entonces ponemos obj persona. Básicamente lo que va a hacer es crear el objeto, llamar al controlador. En el controlador hacemos referencia al método agregar user y le pasamos el objeto que creamos con todos sus datos. Este controlador lo que va a hacer es conectarse a la base de datos y darle un insert. Para eso lo que tendríamos que hacer primero es crear nuestra base de datos ahora. Ya tendríamos el código listo. Vamos a nuestra base de datos. Fíjense en la parte de query. Yo no tengo ninguna base de datos creada y habíamos puesto como ejemplo que se iba a llamar GUI-BD. Así que lo que vamos a hacer es crear la base de datos, database GUI-BD. Hacemos correr, si refrescamos vemos que ahí la tenemos. Luego lo que decimos es que se posiciona en la base de datos use GUI-BD. Esto es para poder crear la tabla. Y lo que hacemos ahora es crear la tabla de nuestro usuario. Create table y se va a llamar usuario. Y vamos a especificar los campos. Esto ya es SQL. Bien, el primer campo va a ser el ID de usuario. Vamos a poner ID user, que va a ser el tipo entero, autoincrement, not null. El segundo va a ser nombre, varchar 50, not null. El tercero va a ser apellido, varchar 50. Vamos a ponerlo como obligatorio, por eso le pongo not null. Y por último vamos a agregar una clave primaria. Vamos a indicar que el campo IDUser va a ser clave primaria. Esto más adelante quizás haga un video tutorial sobre base de datos, porque nos pide, para poder relacionarnos con otras tablas, tener las claves primarias, entre otras cosas. Bien, selecciono el código, lo ejecuto y me dice que la tabla fue creada con éxito. Si vamos a nuestra base de datos que habíamos creado recién, refrescamos, vemos que tenemos la tabla sin ningún usuario. Para verificar que no hay ningún usuario, vamos a hacer un select from usuarios
y la tabla nos va a devolver seguramente todo vacío. Fíjense que dice user, nombre y apellido, nada. Bueno, ¿qué nos quedaría? Probar esta aplicación. Vamos a iniciarla. Esperemos que salga todo bien. Bien. Y vamos a hacer una prueba. Mariano Z. Le ponemos a agregar. Y se nos disparó un error. Ya vamos a ver dónde. Ah, no, perdón. Tenía una pausa acá. La vamos a sacar. Ahí está. Listo. Perdón, se había pausado el programa porque tenía un break que había quedado del capítulo anterior y no lo saqué. Bueno, evidentemente el dato se ha insertado, no nos dio ningún mensaje porque no lo hemos configurado, pero tenemos una forma de verificarlo. Para eso vamos a la base de datos, volvemos a ejecutar el select para ver qué hay dentro de la base de datos, y si lo hacemos correr, vemos que el usuario fue ingresado correctamente. La base de datos se encargó de insertar el ID, porque era un campo autonumérico, el nombre y el apellido. Bueno, nada, hasta acá vamos a dejar este capítulo, y en el próximo ya vamos a ver de qué manera conectarnos a la base de datos para que nos devuelva todos los registros y poder verlos desde el formulario y no tener que acceder a la base de datos. O sea que ya empezaríamos a implementar el botón mostrar usuario. Recuerden que, bueno, no di un video de base de datos, pero bueno, es básicamente muy sencillo este ejercicio como para poder desarrollarlo. Espero que haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo, que es mostrar usuario.